Hola, hola, Buenas noches. ¿cómo va? ¿Cómo va, Héctor? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Bueno, Seguimos con... Ya no sé qué edición es porque tantas veces hicimos prueba y error que... No Sí, sé sí, si... La capa es la segunda, pero son como... sí, como sí, ocho. sí. Bueno, sí, para los que no saben, digamos, el ejercicio de ir armando los videos, prepararlos, la verdad que está muy bueno porque te hace revisar cuestiones que por ahí uno ya lo hace automáticamente, no lo tiene en cuenta. Ujú. Este, bueno, básicamente, para poner en contexto, lo que estamos haciendo es una secuencia de videos que tratan sobre el concepto de la seguridad de la información y, como habíamos hablado en el principio, era de tomar las capas, ¿sí? La seguridad en Así es. profundidad y ir analizando en cada una de las presentaciones las distintas capas. Em, para explicar así brevemente, porque tampoco se puede profundizar demasiado en un video de 30 o 40 minutos, que es la idea de este tipo de presentaciones, pero mencionar los distintos componentes de cada una de esas. ¿Cuál es el punto? ¿Sí? Lo que decíamos en otra presentación era que la seguridad no es una sola cosa, ¿sí? Tener un entorno seguro no es tener un antivirus, ¿sí? No es tener un firewall, o no es tener el sistema Linux, o pensar que Linux es más robusto que el Windows, todos esos debates que se hacen, ¿no? Em, Sin embargo, es un conjunto de cosas, ¿sí? Eso, como lo venimos trabajando, Adrián, durante muchos años, nos damos cuenta que cada una de las cosas encima, cada una de las cosas es un mundo en sí mismo, ¿no? O Exactamente. Sí, sí. sea, Cada cosa requiere un conocimiento, una investigación, una prueba y error en su implementación, porque tampoco son que la implementación de los distintos sistemas o dispositivos de seguridad tampoco es que lo haces así instantáneamente, digamos, sino que tenés que ver cómo convive con el resto de los dispositivos que ya tengas implementados, cómo se adaptan los usuarios a eso. sobre todo. Ujú. Sí, La reacción de los usuarios, yo antes tenía todo libre y ahora me pusiste este, ¿qué claro, hago? Y ahí, ¿cuál es la frase? No puedo trabajar. exactamente. Ahí aparece la frase, Bueno, es no que puedo sí, trabajar. es que es el gran debate, ¿no? Es si la seguridad impide la productividad o hasta dónde tiene que llegar. Sí, Eh, bueno, creo que el límite es la disponibilidad, ¿no? O sea, exactamente. yo recuerdo una de las discusiones sobre el tema de que, bueno, entre tantas políticas que uno aplica en una empresa, había justamente usuarios que tenían ciertas libertades, para decirlo de una manera, salidas, conexiones, y de repente llegó seguridad y dijo, no, esto hay que cortarlo. Y todo un debate y uno decía, bueno, sí, claro, lo de seguridad es fácil, pues. Si vos agarrás, cerrás la puerta, lo soldás y lo cerrás todo y nadie entra ni sale, es facilísimo, o sea, como Claro, diciendo, lo tuyo es muy complicado, claro, me cerraste todo. claro. O no te Este, importa si yo trabajo o no, digamos, vos claro, cerrás la entonces, puerta y ya cumpliste tu tarea, digamos. claro, como diciendo, ya está, es muy fácil, pero bueno, resulta ser que no era la No era idea tan así. y tampoco eso que usaban no era tan necesario para el entorno en ese momento, digamos, o sea, era Claro. más una queja, digamos, decir, che, me estás bloqueando todo, pero bueno, al final de cuentas, lo que sucedió es que no dejaron de acceder para siempre en esos lugares y la productividad no cayó, no pasó nada, digamos, era una cuestión de... Claro. Sí, sí. Pero bueno, los usuarios, los de seguridad se enfrentan regularmente a este tipo de situaciones. Creo que ahora ha cambiado en este tiempo, la importancia se comprende más la importancia de la seguridad y Ujú. claramente eso ha cambiado bastante. Pero bueno, sin mucho más de dilaciones, vamos a entrar a hablar lo que vamos a presentar hoy, que es el tema de la seguridad física, ¿sí? Que es la Bien. segunda en la capa, ¿sí? Y vamos a entrar al detalle de todas las cuestiones que hay que tener para la protección física. Eso serían los bienes, para decirlo de una manera, los bienes materiales o lo que es tangible, ¿no? Exacto. Sí, Así sería que, el conjunto, digamos, de barreras, de procedimientos, de sistemas de control, de dispositivos, digamos, medidas de prevención, contramedidas ante las amenazas o a los recursos y a la información, ¿no es cierto?
exactamente. Y por ahí nosotros lo dividimos como en dos sectores, digamos. Por un lado, eh, lo que atañe a lo que está por fuera, digamos, de un centro de datos, por fuera de un data center, y las medidas, dispositivos, contramedidas que se puedan implementar adentro de un data center. Claro. Bueno, por ahí, antes de entrar a enumerar cosas, ¿no es cierto? Ujú. Por ahí cuestiones así a tener en cuenta, ¿no? ¿Ante qué tipo de amenazas nos podemos encontrar? Porque, en primer lugar, más allá que nosotros podamos hacer un listado de posibles dispositivos o sistemas de seguridad o mecanismos, digamos, cada sistema y cada organización es única. Entonces esto no quiere decir que esto se tiene que implementar en todos los aspectos, en todas las situaciones, digamos, sino que hay que hacer una evaluación de cuál es la situación de la organización y de los activos que pretendo proteger, y en base a eso se hará en el marco de un plan de seguridad, eh, tener en cuenta esta parte que es importante, que tiene que ver con la cuestión física, ¿no es cierto? Pero por Claro. ahí también muchas veces pensamos como decía hoy, en el sistema operativo, en qué software instalamos para que nos proteja de determinadas amenazas, pero la cuestión física siempre está muy atada a la lógica, digamos. Una persona que tiene acceso a un centro de datos, que tiene acceso, incluso que tiene la posibilidad de dañar un cableado, o dañar un tendido eléctrico, eso también amenaza contra nuestros activos y contra la continuidad de la actividad, del funcionamiento de la organización que protegemos. Sí, y una cuestión que ahí se me ocurre ahora en este momento es quizás lo que vamos a exponer ahora, muchos ni siquiera lo vean, ¿sí? O lo tengan que, Claro, le tengan que preocupar porque hoy con lo cloud, digamos, estos temas ya no son un problema para muchas empresas, ¿no? exactamente, es Así cierto. que, pero bueno, es bueno conocerlos, es bueno saber que existen, porque bueno, no todas las empresas están en la nube y muchas, estimo yo, que van a tardar muchos años todavía para subir a la nube, por cualquier cuestión, ¿no? Porque, y estos temas hay que tenerlo en cuenta al momento de bueno, tomar la responsabilidad de gestionar la seguridad o la administración inclusive, ¿no? A veces que no hay un área de IT de seguridad específica, ¿no? A lo mejor es el mismo sysadmin el que Claro, tiene que preocuparse de todos los temas o dos, tres administradores que a su vez tienen que hacer todo esto, que bueno, es tener en cuenta todos esos detalles que a la hora de pensar o encarar un proyecto de seguridad, ¿no? Pensando en cómo proteger el data center si tenés que estar a cargo, ¿no? claro, exactamente. Eh, bueno, algunas de las cuestiones con las que nos encontramos, digamos, en cuanto a la protección física, por ahí tiene que ver con el robo de dispositivos, con el robo de activos, con el fraude, Ujú. y también puede ser el sabotaje, digamos, que es una de las cuestiones más complicadas, ¿no? Porque, como decía hoy, atacar un cableado, borrar un backup o dañar un equipo, dañar no sé, una habitación donde se resguardan las cintas de backup, por ejemplo. Eh, Esas son cosas muy delicadas y complicadas de proteger, digamos. Justamente porque se necesita permitir el acceso físico a eso. Entonces lo que hay que tener aceitado es justamente los mecanismos de identificación, y los procedimientos, digamos, de uso de esos activos. Pero bueno, pasando por ahí a la parte del perímetro, lo que definimos nosotros como el perímetro uno, o eh, las medidas que tienen que ver con lo que está por fuera de un data center, podemos encontrarnos eh, con dispositivos o sistemas de limitación de acceso. Ahí, ¿a qué podemos meter ahí adentro? Podemos meter al baleado, a la contratación de guardias de seguridad que se encarguen de la identificación de las personas, de llevar registros, por ejemplo, de quién entra a las instalaciones,
en qué momento lo hace, con qué intenciones, digamos, lo hace, y porque, como decía por ahí, me cuelgo hablando y me olvido de la filmina, ¿no? Pero, Sí, te estaba los, preguntando, pensé que había un claro, delay en mi computadora, pero no, no, los controles de acceso por ahí requieren esas dos cuestiones principalmente, ¿no? ujú, La capacidad de identificar en la medida de lo posible y la capacidad de permitir o no, o de negar, digamos, el el acceso acceso. de acuerdo a, como dice la filmina, al tiempo del día, al momento del día, a la zona que se está protegiendo, si es un edificio, si es un data center, si es, distintas organizaciones tendrán su diferente realidad, ¿no? Y sabrán la criticidad y el uso que tiene que se le necesario que tiene que darse a cada instalación. Eh, Sí, los bueno, controles de como acceso, bueno, una vez temas, antes de irnos ahí, sí, es todo un mundo, ¿no? Bueno, ahí te da los sistemas geométricos, que está dentro de los temas que hemos sufrido también eh, con distintos dispositivos, pero sí, bueno, bueno, sigamos sí, diciendo que... ujú, yo lo dividí más o menos así, ¿no? A ajá, sistemas de limitación de acceso, sistemas biométricos y sistemas de sí, seguimiento de activos ajá, o de personas sí, y lo que tiene que ver con protección electrónica, detectores de movimiento, barreras. Como decía, hay algunos de estos dispositivos tienen que ver no impiden el acceso, digamos, por ejemplo, un sistema de circuito cerrado de televisión no va a impedir que una persona entre, pero ujú, sí eh, cumple una función importantísima que tiene que ver con el registro, digamos, del momento y de la situación en la que se produce un acceso, sea legítimo o no, digamos. Eh, entonces, decía, eh, tenemos por un lado limitar, como por ejemplo los baleados, los guardias de seguridad, y después tenemos distintas maneras de identificar, digamos, a las personas que acceden. Eh, por ahí hay también un debate, ¿no? Con respecto a esto, porque eh, si bien los guardias de seguridad pueden registrar e identificar a las personas, eh, también eh, hay una cuestión que son propensos al soborno, por ejemplo. Entonces un guardia de seguridad podría permitir que una persona, después, una persona X, digamos, pueda, no autorizada, pueda entrar o pueda salir de la organización con algún activo que no se le permite que salga, digamos. Entonces, hay, hay una recomendación de la utilización de sistemas biométricos automatizados que permitan la identificación y que al mismo tiempo permitan el acceso o no, digamos, de las personas que quiere acceder a una determinada locación. Bueno, ahí tenemos como decía vos, una infinidad de cosas. Hay sistemas que identifican firmas, eh, ¿cómo es? O sea, son paneles de metal donde el usuario escribe ahí arriba y el sistema se encarga de identificar si esa persona es quien dice ser, digamos. Eh, bueno, los patrones oculares, los lectores de rostro y de la visión, identificación de voz, eh, etcétera. Hay un montón de dispositivos en ese sentido. Y en cuanto a la protección electrónica, también tenemos detectores de movimiento, eso que vemos en la película de las líneas infrarrojas, digamos, de claro, láser que detecta, eso puede estar interconectado a una alarma ujú, sonora o a una alarma lumínica o una alarma silenciosa, digamos, que dispare otros dispositivos de seguridad sin alertar, digamos, al posible intruso, ¿no es cierto? exactamente. Y bueno, ahí ya, digamos, yendo al que cada tema es un mundo, es eso, digamos. Cada tema es un mundo es un guardia de seguridad, ¿cierto? O sea, es propenso al soborno, es propenso al compinchismo, al amiguismo, ¿sí? Sí, sí, Está sí. ahí, te conoce, le conoce a los de la oficina, y por ahí viene uno, ay, me olvidé de tal cosa, che, me dejá pasar, no sé, fuera horario, no, pero no puede entrar, bueno, pero no sé, mi hija, mi familia, qué sé yo, y bueno, pasá. Y en Claro, ese momento ves que, claro, pasá, y bueno, y ahí
Ya está, o sea, el que se control ya se vulneró, digamos. Pues, Este, y de alguna forma también pasa en las locaciones grandes, por ahí, donde hay extensiones de terreno grandes, digamos, se suelen usar animales, ¿no es cierto? sí, Perros, sí, sí. que también son por ahí propensos al engaño, a caer en alguna treta, digamos, o el envenenamiento, o alguna forma de hackear, digamos, los sistemas protagonizados por seres vivos, digamos, tanto personas como animales. Sí, sí, bueno, partemos de la base de lo que siempre decimos, no hay ningún sistema que no sea vulnerable. O sea, Exacto. los sistemas biométricos también son vulnerables. Vos ves la película que le cortan el Sí, dedo, sí, le cortan el dedo, o no sé, la huella, por eso se combina, hoy día se combina todo. ¿Sí? exacto. O sea, no sé, en el celular te dice, bueno, ahora vamos a usar tu rostro, listo. Además de una foto, porque ahí te pueden sacar una foto y ponerla, no, ahora girar para la izquierda, girar para la derecha, lo que sea. O sea, porque claramente todos los sistemas son vulnerables y le van, como dicen, van encontrándose fallas y dicen, ah, mira, claro, con el dedo solo no alcanza porque se consigue en el dedo. Obviamente Claro, ya estamos hablando ¿cómo es? Un evento extremadamente crítico, pero pasan las cosas, ¿no? claro. Entonces, bueno, la huella digital no solamente, bueno, ahora, bueno, entonces vamos a pedirle una cosa más, la voz, el patrón de voz. Bueno, se lo graban antes, bueno, pues, ahora qué hacemos, bueno, ahora que mueva, ¿viste? O sea, que mueva la cabeza, listo. Entonces, tenía la huella, o sea, dijo las palabras que tenía que decir y movió la cabeza, bueno, era él y estaba vivo, o sea, no hay manera. Entonces, claro, pero digamos, uno lo dice en chiste, pero cada uno de los sistemas siempre tienen alguna falla, por eso también, como decías vos, es bueno combinar, Ujú. digamos, animales, humanos, electrónicos, y todo para llegar a un punto a nivel aceptable, como decimos siempre, ¿no? Nunca vas a llegar a la Claro, perfección porque si no, exacto. al nivel aceptable para la organización, Así es. es así. En- Bueno, y también hay detectores en eso de la protección electrónica, digamos. Hay detectores de roturas de vidrio, detectores claro. de temblores, de aberturas de ventanas o de puertas. Bueno, hay de todo, eh, Ujú, para todos los gustos. sí. Eh, Incluso había visto, hace poco vi navegando y leyendo un poco sobre el tema, unos protectores del RJ45 del Ajá. cable. Sí. Porque viste que vos te vas, qué sé yo, te vas a un sanatorio, ponele, o te vas a un lugar donde tienen datos sensibles, ¿no? En su Sí. sistema manejan datos sensibles de salud, de datos privados, digamos, de Ujú, los usuarios de los sistemas de salud, y te encontrás que el secretario tiene la boca de red a la vista en la sala de espera, digamos, sí, sí, a sí. mano, o sea, ni hablar si tenés un wifi sin clave, ¿no? Pero a veces, yendo a lo físico, justamente lo físico, tenés las bocas de red que no, que vos podés meter un cable ahí con una notebook y andás a ver a dónde salís, digamos. Te da IP, te da Claro, sí. todo, o sea, te da IP, te da salida a internet, te da acceso a la LAN, sí, Bueno, claramente. si bien hay, Sí. hay protecciones a nivel de software para eso, Ujú, también los hay a nivel físico, digamos. Lo que te decía es un aparatito como una trabita que se pone en la toma, en la boca de red, ujú, se enchufa el cable de red ahí sí, y con una llave plástica, le da una vuelta y se queda trabado. Entonces, bueno, no podés sacar el cable de ahí si no tenés la llave. claro. Y es algo, como es todo de materiales sintéticos, digamos, no, es económico, digamos. Incluso con un cable cortado, solo con tener una ficha, vos podés bloquear una boca de red que puede ser propensa a esto que decimos, digamos, ¿no? A que cualquier persona se conecte ahí. Exactamente, sí, sí. Pero bueno, hay infinidad de sistemas, de procedimientos, de dispositivos, digamos, para proteger siempre. Como decía hoy, hay que evaluarlo en función de qué es lo que queremos proteger, cuál es la realidad de nuestra organización, y en función de eso, y siempre interactuando, digamos, con las demás capas de nuestro plan de seguridad, se tiene que definir qué implementar. Totalmente, totalmente, sí. Por eso, cada uno de los temas, pero hay que elegir según la necesidad, según el tipo de organización.
hay que ser consciente después que hay que mantenerlo, ¿sí? Por lo general es decir, bueno, ok, compro el aparatito, ya lo instalo, tengo el software, me llega la alarma y bueno, ¿cómo hacemos después? Porque después tiene mantenimiento, Claro, exactamente. ¿Cómo se tiene, gestiona? tiene mantenimiento, necesita soporte, ¿sí? Bueno, como te decía, las experiencias con sistemas de control de acceso biométricos tenemos donde o no le toma la huella o le da muchos falsas lecturas Exacto. o no reporta, no sincroniza el reloj con el sistema principal. Vos querés actualizar, le das de alta, bueno, un montón de cosas que bueno, hay que tener en cuenta, por eso hay que buscar los mejores del mercado, que en lo posible, que sean soluciones probadas, que sean robustas, que estén hace mucho tiempo en el mercado, porque hay que tener en cuenta y sobre todo lo importante ahí es que te tiene que dejar entrar, ¿no? O sea, si dejas con un sistema, si es que corresponde, ¿no? De que funcione, porque si no literalmente puede quedarte afuera. Claro. Por lo cual no es una cosa que hay que pensarla muy bien y diseñarla muy bien y tener los esquemas de contingencia en caso de que esos sistemas fallen, digamos. Sí, exacto. Son muy disruptivos. Sí, sí, claro. O sea, está bien, no va a pasar nadie que no deba, pero también puede ser que no pase el que Claro, deba. claro. Entonces, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero sí, es necesario porque claramente hay que proteger los activos. Después Bueno, seguimos con la parte de perdón. también, o sea, como decía vos, hicimos en dos etapas, digamos, una, Claro. el acceso previo, o sea, evitar Me que olvido de la. No anda el control de la diapositiva. voy a darle al play claro, El puntero no. el puntero láser. Ahí está. Bueno, lo anterior, lo que hablabas vos, eran los controles previos a el acceso a la zona donde estamos protegiendo. En este caso estamos suponiendo que la zona crítica es el data center que no lo tenemos nosotros en custodia, ¿no? O sea, estamos en modo Claro. responsable de que el acceso no se realice a esa zona o evitar por la mayor cantidad de medios y el acceso. Ahora, eh, una vez que están adentro del data center, ¿sí? Sea una persona autorizada o no autorizada, ¿sí? También tenemos que tener un montón de controles, no es que cuestión de que entre y ya está. O sea, por ejemplo, entra alguien al data center que está autorizado para hacer un mantenimiento de los aire acondicionados, ¿sí? Por ejemplo, lo dejamos trabajando. Ahora, esa persona no tiene nada que hacer adentro de un rack, ¿sí? No tiene por qué tocar un rack, no tiene por qué abrir nada. Está Exacto. para hacer un mantenimiento determinado, ¿sí? Entonces, tenemos distintos controles. Ahora, la protección es integral, o sea, tenemos que custodiar de intrusos, de cualquier intención de violación a la seguridad, pero también hay que tener en cuenta que la seguridad implica el mantenimiento, ¿sí? De los dispositivos, de los sistemas, de los servidores, de todo lo que necesitamos para operar en óptimas condiciones, ¿sí? Esa sería parte de una de las patas de la seguridad que es la disponibilidad, ¿sí? Y entonces incluye lo que sería, por ejemplo, el control ambiental. O sea, el control ambiental, el tema de la temperatura, que eso es fundamental. O sea, es crítico. El tema de manejo de la temperatura es crítico. Por eso el mantenimiento de los aires, el uso de aire correcto, si no es cualquier aire. En la imagen se ve como un split, pero no es un split normal o casero, digamos, ¿sí? Son aires acondicionados especiales. Obviamente tienen que diseñarse y pensarse para cubrir la cantidad de espacio y cómo es mantener la temperatura a determinado grado según las configuraciones que uno tenga, que tiene que estar operando 7 por 24 los 365 días, algo que tiene que estar funcionando siempre. Es muy crítico porque una de las cuestiones que realmente complica es la temperatura. Yo recuerdo que cuando estaba a cargo de un data center teníamos 30 minutos, ¿sí? Para resolver la interrupción de La la falta energía. de energía o el corte Ujú. del aire acondicionado, del sistema de aire acondicionado. Si el sistema de aire acondicionado fallaba por cualquier motivo, porque no había energía o porque no se rompieron todos los aires, porque ha pasado que tú, a punto de que la secuencia de los aires, porque esos son varios equipos, ¿viste? Cuando empiezan a fallar, falla uno, hasta que venga el que arregla, falló el segundo. Bueno, si te da todas las combinaciones posibles, Claro. bueno, teníamos 30 minutos para resolverlo o apagar todo. Ese era el tiempo. O sea, 30 minutos.
porque la temperatura que empezaba a tomar el data center, en ese momento me acuerdo teníamos, eran 4 racks, no era algo gigantesco, pero la suma de todos los equipos operando hacía que la temperatura suba y el tope eran 30 minutos. Y a los 30 minutos tenías que decidir bajar todo, o sea, resolver el problema o bajar todo. Porque si no, ya Claro, tenías problemas. Podías dañarte el equipo, se te quemaba el equipo, los discos, los storage, todo, digamos. claro. Por lo cual es fundamental el tema de los aire acondicionados, es extremadamente crítico. Entonces la protección de esos dispositivos también en la parte externa es fundamental, tenerlo bien cuidado y custodiado porque te sabotean eso y te quedas sin aire acondicionado y te quedas sin data center, literalmente. Después, el tema de las alertas en las instalaciones, como decía, si va alguien a hacer un mantenimiento, una limpieza y no tiene nada que tocar adentro del rack, bueno, el rack tiene hay distintos dispositivos que se colocan dentro del rack que tienen sensores y te marcan la apertura, ¿sí? Ujú. Del propio rack, ¿sí? Tanto de cualquiera de el rack, los racks suelen tener una puerta principal de frente y los costados también pueden tener, tienen por lo general algunas tapas, digamos, que se pueden sacar y también eh, todos esos que vos podés tener sensores que permitan detectar si alguien abrió eso y bueno, si se detecta en un horario o un momento que no corresponde, bueno, actuar en consecuencia, ¿no? La seguridad de la sala de ordenadores, que sería eh, eso también, digamos, a donde estén las máquinas que principales e incluso algunas máquinas de a unos operadores de data centers, ¿sí? Donde vos a través de esas máquinas tenés acceso ¿cómo Acceso es? privilegiado, digamos. Privilegiado a los servidores. Que hoy más que nada, vos decís, bueno, no te imaginas mucho porque decís, bueno, es todo remoto, ¿sí? Es todo remoto, todo por Sí, consola. Bueno, eso mismo que es físico, hoy es virtual, o sea, esas máquinas están en una red especial, o sea, tienen unos permisos adicionales, digamos. Pero bueno, si seguimos la parte física, seguramente hay equipos que están más cercanos porque te permiten tomar consolas, digamos, directamente conectarte a los servidores que tienen que estar protegidos, ¿sí? Y lo que hablábamos de la seguridad a nivel de racks, de cualquier apertura de alguno de los racks se detecte y accione, como decía, una alarma puede ser sonora, puede ser o algo silencioso que le avisa al administrador, que active lo que sea, ¿sí? Una cámara ujú, que lo ponga a grabar o emita un mensaje de correo, por eso ahí en la imagen vemos las distintas opciones de cómo uno puede notificarse, ¿sí? O enterarse de que hubo un acceso no autorizado. Y ahí ya estamos hablando de que la persona ya entró al data center, ya, digamos, si es una persona que no está autorizada, violó los controles previos, o sea, el claro. guardia, el sistema de Sal- control de acceso, Saltó la eh, valla, le mató al es perro. claro, todo, y llegó dentro del data center. Bueno, ahora ya está, ya Claro. entró al data center y está abriendo el rack, bueno, todo eso tenés que enterarte y bueno, tener los mecanismos para reaccionar en consecuencia. Combinado con los controles de la situación general ambiental, ¿no? Exacto. Y en la siguiente presentación tenemos cuestiones más con lo que hablábamos de la energía, el manejo de energía, ¿no? O sea, obviamente ahí tenés que tener UPS, un sistema UPS que sea robusto, Ujú. una combinación, tenés que tener un circuito que permita, o sea, obviamente no estamos hablando de una UPS, si tenés un data center son varias UPS, con un sistema de tolerancia a fallas, ¿sí? O sea, si falla una UPS, que la otra o las otras, lo que sea, cuanto tengas, puedan seguir proveyendo energía al resto de los equipos, a toda la sala de equipamiento. Los grupos electrógenos, ¿sí? Tenés que tener un sistema de grupos electrógenos justamente porque si se interrumpe la energía de la red pública, ¿sí? Tenés que tener Sí, la posibilidad de seguir manteniendo la energía con grupos electrógenos. Y ahí yo puse entre paréntesis la provisión de combustible, es fundamental, obviamente. Esto pues suelen ser motores, digamos, que funcionan como un claro. camión, ¿sí? Por lo general son motores de camiones o de un vehículo de gran porte, según el tamaño de grupo que tengas, ¿no? Consume mucho combustible, hay que tener la previsión, la coordinación de tenerlo listo para cuando lo necesites. No estaría bueno que te quedes sin combustible cuando, cuando necesitas que.
Se complica. Y un apagón, le puse ahí el apagón general porque justamente una de las cosas que en su momento cuando era responsable de uno de los pacientes nos pasó de que había, justamente previendo esto, la empresa tenía un convenio con una estación de servicio a la cual, bueno, íbamos con unos, ya estábamos, como teníamos unos vales como para ir, retirar el combustible, justamente ya estaba previsto todo para que no suceda que el día que hubiera un evento tuviéramos que resolver con el administrativo, mirá, necesito plata para combustible, o la autorización que corresponda, ¿viste? Para cuando vos Claro, resolviste sí, eso, sí. Claro, ya está, digamos, ya no sé, o tenía que estar vos, ¿viste? Bueno, voy, compro, digamos, o sea, esas cosas que son de detalle que no, que por ahí vos decís, no, claro, sí, claro, tenemos que tener el vale, la plata o lo que fuera para el combustible, o sea, y sí, un sábado a la tarde, ¿viste? No está el administrativo sentado ahí, un domingo. Y la particularidad que se dio en esa oportunidad es que estaba todo, ¿viste? Estábamos contentos porque teníamos todo listo. Sí, pasa algo, vamos, buscamos los vales, listo. Es más, había el personal de guardia que cada uno tenía una X cantidad de vales porque no sabíamos cuándo iba a suceder el evento. Entonces, claro. listo, está resuelto el tema. Pero resultó que hubo un apagón general, digo, en toda la ciudad, ¿sí? Pues fue un apagón así general. Y la estación de servicio con la cual teníamos el convenio no tenía grupo electrógeno. Por lo cual no pudimos cargar combustible ahí porque El colmo. tipo, no hay luz. Y sí, está bien, y no te puedo Y cargar claro, por eso combustible. estoy acá, le decía, no hay luz, y sí, por eso vine. Claro, entonces tuvimos que salir. Ahí sí, bueno, sí, fuimos a comprar, obviamente con lo que teníamos encima en ese momento, y cargamos lo que pudimos en una estación de servicio cualquiera, la que estuviera, Claro, no, ¿viste? no la del convenio. Claro, exactamente. Entonces son cuestiones de fondo que sí, claro, estas cosas que te van pasando, digamos, te van dando cuenta, claro, y después, bueno, obviamente. Vale en dos sistemas bueno, o sea, buscábamos ya primero uno que tuviera grupo electrógeno, qué sé yo, o sea, varias Claro, cuestiones que, pone más delicado con los proveedores. claro, pero digamos, son cuestiones que vos decís, vos teníamos previsto, bueno, si se corta la energía en nuestras instalaciones, listo, teníamos grupo, ok. Y esa era otra de las cosas. El grupo tenía en ese momento, me acuerdo que era una autonomía de 6 horas aproximadamente, trabajando full gas, y ahí ya empezaba a pedir combustible, ¿no? Claro, Y teníamos un sistema de alerta de que notifique cuando estaba a 4 horas, ¿sí? O sea que cuando esté en un 60% menos, ya, de que ya vaya avisando, no, no, no lo último. Y bueno, teníamos todo pensado, pero nunca se nos ocurrió que iba a estar en toda la ciudad y encima que la estación de servicio donde fuera a buscar no tuviera el grupo electrógeno. Entonces, son las cuestiones que nada, tenés que sí, que tener la ve en la presente y, práctica. y en la práctica, sí. Por lo cual, como decíamos, y eso hace a todo el sistema, a la seguridad de física, ¿no? Porque Claro, claramente sin energía no funciona nada. Ahí entran cuestiones que después se verán más adelante, que son los protocolos de contingencia, o sea, ahí empezás a accionar cosas y decir, bueno, ¿qué hago si sucede esto, no? Bueno, no tengo combustible, no hay manera, toda la ciudad no conseguí, ir a buscar a otra ciudad me va a tardar, no sé, 8 horas, no llego, no hay manera de que tenga combustible, bueno, ahí tenés que tener toda la contingencia, así, bueno, pago de esta manera, la otra, bueno, pero tiene que ver con la seguridad, estamos hablando de cuestiones ya que no estamos hablando de un boicot, no estamos hablando de que podría ser el evento, esto podría generarse porque un corte, nos cortaron una línea, nos rompieron los cables, lo que fuera, y tuvimos que salir con los grupos, pero sin ir a ese extremo, cosas que suceden regularmente, un corte de energía es algo habitual, por lo menos acá en la sí. Argentina. Sí, sí, por ahí Este, para algunos son comunes los terremotos, digamos. claro, para nosotros Claro, eso es común. Y bueno, mantener todos esos sistemas para tener la robustez en el data center es fundamental. Hay docentes que tienen grupo sobre grupo, ¿no? O sea, no solo uno, claro. sino dos grupos. Claramente falla uno, este, tiene que salir funcionando igual. Y ni hablar, como repito, ni hablar de las grandes empresas que tienen sistemas extremadamente complejos. Estamos hablando esto de un sistema, un data center pequeño, medianamente pequeño, que requiera mínimamente estas cuestiones, ¿no? Así es. Bueno, avanzo, ¿te parece? Sí, correcto. Y
otra de las cuestiones a tener en cuenta, ya, bueno, que estamos ante un incidente catastrófico, ¿no? O para prevenir un Claro. incidente catastrófico, el tema del control de incendios, ¿sí? La prevención de incendios. Em, Hay sistemas para data center, no son convencionales, no son los gases ABC o AB, lo que conocemos tradicionalmente, ¿sí? Ujú. Porque si llegamos a usar eso en un data center, arruinamos los equipos, ¿sí? Eso daña todo el equipo. Usan gas especial que no daña los equipos. Por lo general lo que hacen es quitar el oxígeno del ambiente, ¿sí? Y, entonces el fuego no avanza, ¿no? Directamente Claro, se... impiden la combustión. Exactamente. Eh, Según las configuraciones, y es muy probable que al activarse el sistema de incendio apague todo, ¿sí? Haga un corte de energía total para justamente evitar que haya un cortocircuito o cables que se quemen o lo que fuera, que puedan generar un daño mayor. Y quedó uno de producción combustible que no me explica acá, pero bueno, es un error de tipeo. Sí. Que El puede cortar pasar, y pegar. claro, puede pasar. Nada, y claramente eh, se tiene que mantener como cualquiera, ¿sí? Tiene su tiempo, hay que recargarlo cada año, hacer un mantenimiento, o sea, como cualquiera, dependerá del tipo de provisión. Nosotros, estando en una provincia como Misiones, Argentina, para los que no conocen, esto no se hace acá, digamos, por lo general se hace en la capital o en empresas grandes que proveen esos sistemas. em, y hay que siempre, obviamente, tener en cuenta de mantenerlo al día y controlado esto, porque es fundamental. No se te puede Claro, pasar de que no tengas eso actualizado o renovado, porque es crítico. Todo el sistema se tiene que controlar regularmente, ¿sí? Hay algunas simulaciones que hay que hacer. eh, Periódicamente se prueban los sensores, ¿sí? De detección de humo. Y si se activa el sistema. Eh, Recomendable desconectar el cilindro cuando se hace la prueba para que no... ¿Qué ha pasado? Que todo el sistema estaba conectado, bueno, se probó y funcionó. claro, ese problema funcionó. Claro. Claro. Entonces, funcionó, pero son cuestiones que hay que tener en cuenta. Uno lo dice en chiste, pero bueno, sí, hay que Claro. probar regularmente Sí, sí, porque sí. es fundamental. En mi experiencia, ante un incidente se activó adecuadamente, o sea que el sistema funcionó, porque un equipo había iniciado, literalmente se empezó a quemar, digamos, y el sistema de data center se activó y anuló todo, y bueno, inclusive el inicio del incendio, por lo cual son sistemas complejos y, y funciona, digamos. Y también con buen mantenimiento, con todo lo correcto, funciona. No quiero imaginarme si eso no hubiera funcionado, porque realmente, Sí, literalmente, es un desastre. hubiera sido un desastre. Así que, bueno, eh, brevemente lo que es el tema de seguridad física, ¿sí? Que es una de las patas de todas las capas que vamos a ir dando con el tiempo. La verdad que encantado de este espacio, de poder charlar y bueno, de ir eh, repasando también cuestiones que por ahí, como te digo, uno ya lo tiene como algo normal, ¿sí? O por ahí muchos ni siquiera lo tienen en cuenta o están minimizando algunas de las Sí, cuestiones, ¿sí? O exacto. sea, puede pasar de que dicen, no, bueno, control de incendio tengo un sistema tradicional, sin embargo, no es suficiente porque puede dañar los equipos. O sea, está bien, además, si no es automático, te pasó un domingo a las 2 de la mañana y ¿quién lo activa? ¿El guardia de Claro. seguridad? No sé. Sí, o sea, Sí, sí. sí hay. Entonces, sí hay, claro, sí hay, exactamente. Entonces son todas cuestiones que hay que tener en cuenta para protección de los activos, porque, Claro. repito, o sea, el daño puede ser gravísimo. Muchas veces hay responsables de empresa, ¿no? El mismo empresario o el responsable gerente o lo que fuera, que quizá no quiera hacer la inversión o asumir el costo de mantener o de renovar o lo que fuera, pero bueno, es importantísimo porque claramente el daño que se puede causar es terrible. Así que, Claro.
Así que bueno, Por, son ahí, otros. por ahí para la gente de sistemas es más difícil ver esta parte, pero por ahí para la gente que no está tan ligada al sistema, le cuesta un poco más ver de qué le sirve el antivirus o el bloqueador de, de, no sé, de propaganda en el navegador, Claro, o dispositivos mucho más complejos como un IDS, un WAF, por ejemplo, pero sí ver en lo más cotidiano esta cuestión física, ¿no es cierto? Entonces, claro, sí, sí. siempre la conciencia, siempre el, el, el disparador de conciencia siempre tiene que ir a todos los miembros de la organización, digamos. Desde el que toma decisiones jerárquica como al técnico que está con el destornillador ahí en el Claro. taller, digamos. Sí, O sí, sea, tal cual. todos tienen que estar embebidos de cuán importante es cada parte de lo que atañe a la seguridad. Sí, sobre todo darle la importancia en cada caso, sí. En cada Exacto. caso. O sea, de que controlar quién entra, quién sale, a verificar que pueda entrar y pueda salir, a que el tema, repito, o sea, la temperatura, todos los detalles que hay que tener en cuenta, porque eh, cuando falla uno de los dispositivos es un problema importantísimo. El tema de la refrigeración es Así es. fundamental, o sea, mantener eso a la temperatura adecuada eh, es fundamental y no es cualquier aire acondicionado, no sé, no es un split de la casa, digamos, es algo especial. Podés usar un split de la casa, sí, pero Claro, sí. no te va a garantizar Exacto. lo que te garantiza el otro. Funcionamiento, sí, 24/7. Ujú. Claro, porque te cambió la temperatura y se te congeló el aire. El participante número es, Sí, tenemos un suscriptor ahí. violó las medidas de seguridad que tengo en la Claro, puerta. exactamente. Este, no, digo, un aire acondicionado se te congela, un split común se te congela y Claro, dejó de funcionar. Los servidores siguen funcionando, siguen exactamente. funcionando exactamente. Y hay que tener en cuenta eso y claramente después iremos más adelante en otras presentaciones las contingencias porque algunos de estos ítems pueden fallar. ¿Qué haces en consecuencia? No decir, bueno, no va a pasar, nadie va a entrar, nadie va a violar, no. Ya tengo el control de acceso. Si no tienen la huella, Claro, no. Olvídate. Cualquier opción puede suceder, exactamente. digamos. Así que, bueno, la verdad que contento y Igualmente, la verdad que está saliendo lindo nuestro ciclo. bueno, Falta suscriptores, no, ahora falta tengo que salir suscriptores, acá. bueno, esa es cuestión de tiempo. A ver, que le sirva a uno lo que estamos hablando, la verdad que feliz. Si le sirve a 10 y a 1000, perfecto. La verdad que lo que estamos Buenísimo. buscando es poder aportar a la seguridad. Así que bueno, Adrián, un gusto Bueno, Héctor, y dale, estamos en contacto igualmente, y seguiremos con las otras capas en breve. en breve. Así Exactamente. es. Dale, Bueno, buenas hasta noches. luego. Chao, chao. Hasta luego.